Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy vamos a hablar sobre la función de la religión. Vamos a realizar un análisis de dos textos que tienen como objetivo mostrar y dialogar las ideas centrales de tres ensayos sobre la religión de John Stuart Mill y Mito y Realidad de Mircea Eliade. El primer autor ha sido elegido para explicar la perspectiva del ateísmo y la segunda visión para explicar la versión espiritualista, de tal forma que plantearemos este programa como un ejercicio dialógico entre dichos autores. Empezamos con Stuart Mill. El libro se llama Tres ensayos sobre la religión, de Editorial Trota, con una introducción y notas de Gerardo López Sastre de 2014. John Stuart Mill nació en 1806 y murió en 1873. Y como muchos sabrán, él es uno de los representantes del utilitarismo, que si bien es interesante ver su biografía porque desde sus primeros años podemos entender cómo llegó a esta postura. La introducción que nos hace López Sastre nos habla de que Stuart Mill tuvo un peculiar proceso educativo en el que su padre desde los 3 años lo motivó para aprender griego y a los 8 latín. De esta manera, pues había leído a esa edad a Heródoto, Jenofonte y Diógenes Laercio y, claro, Platón. Además, también se le enseñó historia, matemáticas y física. A los 11 años ya dominaba los principios matemáticos de Newton y a los 14 los tratados sobre economía de Adam Smith. Su padre le inculcó la doctrina de que nada podía saberse en lo referente a la forma en que el mundo llegó a existir y que la pregunta ¿quién me hizo? No puede responderse porque no tenemos experiencia o información auténtica para contestarla. Esta perspectiva del padre pues nos habla de un agnosticismo que, pues si bien no se puede rechazar o afirmar la existencia de un Dios creador, entonces hay que colocarnos en una postura de intermedia, de no se puede saber, al menos todavía, lo referente a eso. Y Stuart Mill en algunos de sus diarios escribe: crecí en un estado negativo respecto a las creencias religiosas. Esto también lo marca. Y en estos ensayos, él parte de varias preguntas, como ¿son necesarias para la humanidad las creencias religiosas? ¿En qué sentido, si es que hay alguno, la religión es un elemento útil en el desarrollo de nuestras vidas, tanto a nivel social como en el estrictamente individual? Esas son algunas, luego abordaré otras y se irán contestando. Para dar contexto, los primeros 2 ensayos fueron escritos entre 1850 y 1858 y el último entre 1868 y 1870. Por otro lado, Mircea Eliade nace en 1907 en Rumania y muere en Chicago hasta 1957. Mircea Eliade es un historiador del pensamiento religioso. Había nacido en Bucarest, estudió filosofía y letras en la universidad de su ciudad natal, mientras que escribía semanalmente en el diario numerosos artículos, biografías y ensayos, al mismo tiempo que estudiaba francés, inglés e italiano. En 1928 se trasladó a Calcuta, aprendió el sánscrito y decidió escribir su tesis doctoral sobre la historia comparada de las técnicas del yoga. Posteriormente regresó a Rumanía y publicó su primera novela, Isabel y las aguas del diablo, seguida por una de sus obras maestras, La noche bengalí. Entre su amplia obra se encuentran Tratado de la historia de las religiones, Lo sagrado y lo profano, Historia de las creencias y de las ideas religiosas y La prueba del laberinto. Ahora, para entrar en materia, primero que nada me gustaría hablar sobre las creencias. Luis Villoro explica que creer es un sentimiento sobre algo que puede ser verdadero o puede ser falso. Y recuperando algunas ideas del texto para una comprensión de las creencias de Nilsson, el autor escribe que las creencias nos sirven de diversas formas. Algunas nos ayudan a hacer predicciones y a elegir acciones, otras nos generan respuestas emocionales y nuestras creencias, sobre todo, forman un papel importante en nuestras acciones. Nos ayudan a interpretar el mundo, es decir, a interpretar lo que observamos y a accionar. Ahora bien, ¿de dónde vienen nuestras creencias? Mircea Eliade explica que somos un sujeto religioso y que lo esencial precede a nuestra existencia.
Esto es veledero tanto para el hombre de las sociedades primitivas y orientales como para el judío, el cristiano o el musulmán. El hombre es tal como es hoy en día porque ha tenido lugar en un origen, y una serie de acontecimientos y de mitos narran los hechos que explican cómo y por qué fue constituido de esa manera. Para el Homo religiosus, la existencia real, la auténtica, comienza en el momento en que recibe la comunicación de esta historia primordial y asume las consecuencias. Siempre hay historia divina, pues los personajes son seres sobrenaturales y los antepasados son míticos, pero se verá que la desmitificación de la religión griega y el triunfo con Sócrates y con Platón de la filosofía rigurosa y sistemática no abolieron definitivamente el pensamiento mítico. Aunque los griegos se despojasen de algunos mitos y de su significación religiosa, si bien es cierto es que estos mitos se convirtieron en leyendas o en cuentos para niños, pero había otros mitos que sí se conservaban, que sí tenían vigencia. Por una parte, el genio griego aceptaba lo esencial del pensamiento mítico, que para nosotros es mítico, pero para ellos sigue siendo religioso, y el eterno retorno de las cosas, por ejemplo, la visión cíclica de la vida cósmica humana, y por otra parte, el espíritu griego no estimaba que la historia pudiera convertirse en objeto de conocimiento. Por otra parte, la física y la metafísica griegas desarrollaron algunos temas constitutivos del pensamiento mítico. Por ejemplo, la importancia del origen del arjé, lo esencial que precede a la existencia humana, el papel decisivo de la memoria, etc. Esto no quiere decir, evidentemente, que no exista solución de continuidad entre el mito griego y la filosofía, pero se concibe muy bien que el pensamiento filosófico pudiera utilizar y prolongar la visión mítica de la realidad cósmica y de la existencia humana. De hecho, cuando se estudia filosofía, al principio de la carrera, uno de los primeros estudios que se realizan es distinguir el paso del mito al logos, que es exactamente el momento de la Grecia clásica. Ahora bien, Mircea Eliade dice que el horizonte de los arquetipos y de la repetición que aparecen en distintos mitos y leyendas, solo puede ser superado mediante una filosofía de la libertad que no excluya a Dios. La fe constituye la más alta libertad, la de poder intervenir en el estatus ontológico mismo del universo. Solo semejante libertad es capaz de defender al hombre moderno del terror a la historia, una libertad que tiene su fuente y halla su garantía y su apoyo en Dios. Por otra parte, el cristianismo, como una religión que ha conformado el hombre moderno y que conforma al hombre histórico, del que se ha descubierto simultáneamente la libertad personal y el tiempo continuo. Estas son ideas que explica en el mito del eterno retorno. Ahora bien, podemos dar seguimiento a distintos mitos y ritos que en diferentes regiones de Europa, de Asia y de África guardan esencias como la imagen del Padre, como un Dios, un Hijo, una Madre, una Trinidad, la muerte de los hijos de Dios, o Dios mismo reencarnado que muere a los 33 años, también dualidades religiosas o míticas como la del bien y del mal. Considerando un recorrido histórico y social, podemos decir que el ser humano es un ser religioso. Sus religiones han adoptado infinidad de formas. Los hombres con que ha bautizado a sus dioses y diosas son incontables. Desde el momento en que surgió el ser humano, independientemente de cómo o dónde viviese, ha profesado un culto y ha manifestado a menudo la creencia de que posee alma inmortal. Por ejemplo, en un texto de Georges Bataille, que se llama El erotismo, se narra que las primeras civilizaciones iniciaron los rituales sepulcrales al ver que sus coetanos muertos eran devorados por animales de rapiña, de modo que los enterraban o lanzaban a los barrancos. Así pues, y siguiendo esta idea, Arnold Toynbee escribe: la religión es notoriamente una de las facultades esenciales de la naturaleza humana. ¿Ustedes qué piensan? Por otra parte, Bertrand Russell explica en ¿Por qué no soy cristiano? Que la cuestión de la existencia de Dios es amplia y seria, y se acepta la religión emocionalmente. Todo concepto de Dios es un concepto derivado del antiguo despotismo oriental. Es un concepto indigno de los hombres libres. Un mundo bueno necesita conocimiento, bondad y valor. No necesita el pesaroso anhelo del pasado, ni el arrojamiento de la inteligencia libre mediante las palabras proferidas hace mucho por hombres ignorantes. Necesita un criterio sin temor y una inteligencia libre. Necesita la esperanza del futuro, no el mirar hacia el pasado muerto, que confiamos será superado por el futuro que nuestra inteligencia pueda crear. También el que no cree es el escéptico y el ateo. Comencemos por hablar del escéptico. Un escéptico es práctico, es razonable, no es descreído a priori. Busca el poder de la certeza, no confunde su deseo con la realidad, tampoco tiene ganas de misterio,
Otros consideran que la evidencia a favor de la existencia de Dios es cuestionable, por lo tanto, suspenden su juicio en favor de la duda. Y esa sería la posición del agnóstico, que no puede ni afirmar ni falsear. Por otra parte, el ateo niega de modo absoluto la existencia de Dios. Algunos, por ejemplo, creen que el universo material constituye la realidad última. Los positivistas creen que la investigación racional se encuentra restringida a las cuestiones del hecho empírico o demostrable por vías positivas y científicas, por lo que no tiene sentido afirmar ni negar la existencia de Dios. Es decir, como si fuera inútil pensar en ello. Ahora bien, respecto al mito, Mircea Eliade dice que el mito es una realidad cultural. ¿A ti te gustan los mitos, Jazmín? Sí, claro. ¿Cuáles son tus favoritos? Los griegos. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo. Los nórdicos no me gustan tanto, son muy violentos. Bueno, pues Mircea Eliade dice que el mito forma parte de una realidad cultural independientemente de la época de la que se hable. El mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha dado lugar a un tiempo primordial, como puede ser una genealogía. El mito cuenta, gracias a las hazañas de seres sobrenaturales, una realidad que ha devenido en existencia, y es un relato de una creación que se narra como algo que se ha producido y ha llegado a ser. Los mitos van a revelar la actividad creadora, van a hablar sobre lo sagrado en el mundo y cómo el ser humano es un ser mortal, es sexuado y es un ser cultural a consecuencia de la intervención de los seres sobrenaturales. Las historias de los mitos se consideran verdaderas. Generalmente es utilizado en sociedades primitivas. Ha sido un elemento esencial de la civilización humana, donde priman los mitos cosmogónicos. Es común pensar que el mito viene de la antigua Grecia o, bueno, del continente viejo, y generalmente se entienden los mitos latinoamericanos y mexicanos como leyendas, pero algunos tienen las mismas particularidades. Respecto al agnosticismo y al ateísmo, Jazmín nos va a hablar desde la perspectiva de John Stuart Mill y creo que va a comenzar con la naturaleza. Así es, muy conveniente después de lo que acabas de explicar de los mitos. Y el primer ensayo se llama La naturaleza. Y primero Stuart Mill nos deja claro que está entendiendo por naturaleza y para él significa toda la capacidad de exhibir fenómenos. Y es un nombre colectivo para todos los hechos actuales y posibles. Él nos dice que si entendemos por naturaleza todo lo que es, parece obvio que resulta absurdo recomendar actuar de acuerdo con ella, pues se trata de algo que no podemos dejar de hacer, es algo que pues está intrínseco en nosotros. Cito: no hay forma de actuar que no esté de acuerdo con la naturaleza en este sentido del término, y todas las formas de actuar están de acuerdo con la naturaleza exactamente en el mismo grado. Fin de la cita. Toda acción es el ejercicio de algún poder natural. Recordarán algunas veces en sus clases de filosofía, cuando estudiaron el estoicismo, que la principal máxima de esta escuela helenística pues es actuar conforme a la naturaleza. Y esto es lo principal que va a rechazar Stuart Mill. Por ejemplo, dice que seguir esta máxima implicaría no entrometerse con la misma o no actuar en absoluto. Incluso, y va citando varios ejemplos, la naturaleza puede ser cruel y ocasionar sufrimiento, muerte, entre otras cosas. En este aspecto, pues estaría rechazando estas máximas del estoicismo, de los epicúreos y luego del cristianismo, que recupera bastante del estoicismo, para probar que sus máximas de conducta constituían los dictados de la naturaleza, pero que pues eran absurdos porque el hombre no puede más que actuar conforme a ella, no puede abstenerse de ella. También entiende que la naturaleza, como un término de la ética, parece revelar un tercer significado, no lo que es, sino lo que debería de ser. Esto quiere decir que la naturaleza se puede entender como una regla o criterio de lo que debería de ser. Y aquí es donde empieza a cuestionar un poco más y nos dice cuál es la ley particular de la naturaleza que deberíamos de adoptar. Y es una pregunta de principio, una pregunta incluso kantiana que nos lleva a cuestionarnos si hay alguna ley que pueda universalizarse para que
todos la podamos adoptar y de esta manera ser buenas personas. Y si algo deja claro en este primer ensayo Stuart Mill es que debemos dejar de substancializar a la naturaleza, porque la naturaleza en sí misma no tiene un plan y su objetivo no es el bien de los seres humanos o los seres sintientes, porque como mencioné hace un poco, la naturaleza puede ser bastante cruel y ahí entrarían otras preguntas de cuál es entonces el objetivo del sufrimiento o por qué me sucede esta tragedia a mí. El bien que les proporciona es en mayor parte el resultado de la actividad que las mismas personas hacen. Y esta ley de la naturaleza está hablando de una construcción moral también, ¿no, Jazmín? Claro, está implícita, pero lo que nos quiere decir es que debemos ir un paso más allá, dejar de substancializarla como si la naturaleza misma tuviera una conciencia de sí y buscara el bien y el orden en la vida de los seres humanos. Hacia donde se va a dirigir es que el bien y el orden deben de venir de las mismas leyes que construyen los hombres, no de cuestiones externas. Por lo tanto, sería entonces una falacia hablar sobre la ley de la naturaleza como un absoluto. Entendiéndolo como lo acabamos de describir, sí. Y en el segundo ensayo, titulado La utilidad de la religión, que es el central de los tres, nos dice que la utilidad de la religión no necesitó afirmarse hasta que los argumentos a favor de su verdad cesaron de convencer a la mayoría. ¿En cuál época consideras que esto empezó a ocurrir, Tania? Que necesitaron las personas de una religión para afirmarse, pues tuvo que haber sido un momento de la historia donde la civilización, la sociedad ya tiene unos cuantos miles de adeptos, que esto viene desde el antiguo Egipto. Sí, bueno, la pregunta no era en el sentido de cuándo se empezaron a originar las religiones, sino cuándo empezaron a dudar de su efectividad y de su veracidad. Creo que incluso en el antiguo Egipto pudo haber escépticos de que no podían comprobar en la realidad las doctrinas o incluso la presencia misma de los dioses o la influencia en la vida de las personas. Aquí Stuart Mill, como saben, pues él es del siglo XIX, pero está viviendo un siglo donde él define que están en época de creencias débiles, cuando creemos que este concepto del pensamiento débil es de la posmodernidad de Bátimo. Ya en el siglo XIX, Stuart Mill dice, como dando una lectura de su realidad, que la gente está débil y que sus creencias que tienen están mucho más condicionadas por sus deseos de creer que por la apreciación mental de la evidencia. Pues para empezar, considero que no es tan fácil sincretizar y homogeneizar a una sociedad para que tenga una religión. Entonces ya desde ese punto de partida, que alguien dude sobre su ideal religioso no es tan complejo, ¿no? Y después, cuando en su experiencia personal contrapone la teoría religiosa, pues también allí podría haber ya sensación de que no le es suficiente. Y por supuesto yo diría que con el idealismo surgen un montón de creyentes y de científicos que empiezan a dejar de creer, como es el caso de Galileo. Sí, la etapa moderna definitivamente dio la estocada para la metafísica, la religión, y no porque la haya destituido o comprobado su invalidez, sino que pone en tela de juicio que sea tan una verdad absoluta. Pone también ahí los límites de la razón para pues poder cuestionarnos si realmente podemos declarar que hay verdades absolutas en esos terrenos. Y Stuart Mill, en su forma de escribir, es bastante respetuoso. De hecho, dice que es perfectamente concebible que la religión pueda ser útil moralmente, aunque sabemos que intelectualmente no sea tan sostenible. También dice que es verdaderamente indispensable para el bienestar temporal de la humanidad, y si la utilidad de la creencia es intrínseca, universal, local, temporal o accidental, pues no vale la pena como detenernos a ver cuál es la que corresponde, sino que moralmente pues es útil. Como decía Kant,
vamos a hacer como que sí existe, porque los beneficios sociales que nos trae pues son muy buenos. Platón decía que era un sentimiento, una sensación que podía ser verdad o mentira. Y vienen así una serie de preguntas para darle continuidad a este ensayo. Stuart Mill dice, ¿qué hace la religión por la sociedad? ¿Qué hace por el individuo? ¿Y qué influencia tiene en mejorar y ennoblecer la naturaleza humana individual? ¿Tú qué piensas de muchas personas que consideran que si no hubiera religión, el mundo estaría más caótico de lo que ya se encuentra? No lo sé. Creo que pues se ha perdido muchas de las funciones del temor de la religión, y las personas que generan esos caos o esos problemas pues no están al pendiente de la condenación de su alma. Creo que están más allá del bien y del mal, y que ya pues la religión es algo que no pues no afecta en sus intereses o en sus acciones. Como dice Fernando Sabater, la ética es la religión de los ateos. Y también Luc Ferry decía, la filosofía es la religión de los laicos. Ya parece esto una vaca de frases. Ya sé. Y bueno, respondiendo a estas preguntas, Mircea Eliade dice, hay dos factores que operan a través de los deseos, los sentimientos y las creencias involuntarias de los hombres. El primero sería el de la autoridad y el segundo el de la educación temprana, que influyen en el poder de la opinión pública, el elogio, la censura, la aprobación y la desaprobación de sus prójimos, que operan también como recompensas y castigos. Sabemos que en los primeros años, y en el ensayo nos va poniendo algunos ejemplos, cómo estamos tan cercanos a estas creencias en las primeras etapas de vida, y lo hace como en analogía, es decir, vamos aprendiendo qué está bien y qué está mal a través de los padres que nos imponen estas normas sociales y también las normas familiares, y a la vez llevan a los niños al catecismo para que también aprendan estas normas, que igual como los van educando los padres, ante una mala conducta pues hay un castigo, y ante una buena conducta hay una recompensa que se traduce pues en santidad o en una vida ulterior o posterrenal de mucha satisfacción. Esto psicológicamente es muy importante, porque ahí en las primeras etapas de vida donde se están forjando el manejo de los afectos, pues también se están ligando con las creencias religiosas. Entonces religión y afectividad pues van de la mano. De hecho, Wittgenstein decía que la esencia de la religión pues es la emoción, y que la emoción y las carencias afectivas son las que producen que la gente busque un confort en la religión. Y regresando a esto de recompensas y castigos, Stuart Mill dice que todas las religiones contribuyen al autoengaño de la creencia que tras la muerte habrá en último término un balance a su favor. También menciona que las malas religiones enseñan que la venganza divina puede sobornarse mediante ofrendas o humillaciones personales, mientras que las mejores religiones, o las más evolucionadas o sofisticadas, para no conducir a los pecadores a la desesperación, insisten tanto en la misericordia divina. Es decir, tenemos a veces estas imágenes de Pedro ahí con las llaves del cielo, leyéndole la cartilla a los que acaban de llegar, y sentenciando, o no sé, hay muchas ilustraciones que describen este proceso para que los creyentes se lo puedan imaginar, mientras que otros prefieren no pensar en esos lugares, sino simplemente en un estado mental o afectivo donde pues se va a recibir total benevolencia por parte del ser superior. Aquí estamos concretamente hablando de la religión en el contexto que creció Stuart Mill, ¿no? Del cristianismo. Sí, un cristianismo protestante. El valor de la religión hay que entenderlo, también dice Stuart Mill, como suplemento de las leyes humanas, como una clase de policía pero más hábil,
que como un auxiliar del que atrapa a los ladrones y al verdugo, un sustituto para un instrumento social tan egoísta y vulgar como el miedo al infierno. Aquí pues podemos incluso pensar en el totemismo, como antes de las primeras religiones surge el totemismo porque hay un líder de un clan o de un grupo que le dio origen a todos los habitantes y se empiezan a construir ciertas normas que pues si se incumplen se convierten en tabúes. Entonces podemos pensar esto del totemismo y el tabú como lo primitivo que hay del castigo y la recompensa de las normas religiosas. Pueden consultar en la introducción de las mujeres en la filosofía, la introducción que damos sobre las primeras religiones en el mundo, que se sepa por lo menos. La gente del mundo antiguo, de manera general, si no siempre, han recibido su moral y sus leyes, sus creencias intelectuales e incluso sus artes prácticas de la vida como revelaciones de poderes superiores. Por ejemplo, podemos pensar en el código ético más antiguo, el código de Hammurabi, que el rey Hammurabi recibe de Marduk, su dios principal, el dictado de estas normas para que luego se las comunique a los habitantes. Podemos pensar también en Moisés y cómo recibe los 12 mandamientos, o incluso Mahoma, que también 40 días muy simbólicos, ahí en una cueva escribe el Corán por dictado del arcángel Gabriel. Hay muchas historias análogas en diversas civilizaciones donde estos primeros códigos de conducta son recibidos por un ser superior o de otro tipo de naturaleza al líder para que los comunique a los demás. Pero Mircea no, bueno, tal vez Mircea Eliade también lo diga, pero Stuart Mill dice que hay un mal en asignar un origen sobrenatural a las máximas de moral recibidas, pues quedan estereotipadas y comienzan a perder su vigencia. Esto provoca que la gente pues ya empiece a dudar o a tener escepticismo. Sobre todo eso lo desarrolla Claude Lévi-Strauss. Y también nos pregunta Stuart Mill, ¿qué hay en la naturaleza humana que provoca que necesite una religión? ¿Qué necesidades en la mente humana la religión puede satisfacer y qué cualidades puede desarrollar? Entonces es no solo ver lo negativo, sino también ver los beneficios. Y nos explica que el miedo no precedió a los dioses. Primero se creyeron en ellos por pensar que todos los fenómenos y objetos naturales tienen vida y tienen volición, como el humano. Pensemos en el animismo, que hablando ahorita de totemismo y tabú, pues también ahí estaba el animismo y cómo se creía que las plantas, los objetos tenían vida y volición. También esto es muy primitivo. Pero esto ayudó a, digamos, en la memoria o en la mente de la humanidad en ese momento, a instaurar el miedo y reforzando la creencia para que se empezaran a ofrecer sacrificios. Tributos, sí. Uh-huh. Aquí Mircea Eliade lo que explica es que antes que el miedo, como bien indicas, hay una sensación un poco de vacío en el ser humano, donde necesita una fuerza superior, en este caso, y como bien menciona Stuart Mill, es la naturaleza, las grandes fuerzas de la naturaleza, lo podemos ver en nuestra tradición mesoamericana y cómo las religiones de nuestros antepasados tienen una serie de rituales, de tótems o de dioses que tienen una relación directa con elementos naturales, el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios del sol, el de la luna, porque son esenciales para la subsistencia. Y bueno, la sensación de vacío o no hay nadie más o una fuerza superior se va a atribuir desde este sentimiento cultural religioso casi innato, lo diría Eliade, para creer en algo. Se construye este ideal de la naturaleza, aparecen los tótem, aparecen después las deidades y después se van conformando las religiones. Sí, esto que mencionas está muy unido con las emociones, la afectividad. Mencionas el vacío, pero por ejemplo, Stuart Mill dice el miedo y la esperanza tan
naturales al ser humano son lo que predisponen a la creencia en la religión. Por ejemplo, dice que la imaginación y el arte crean concepciones ideales muy grandiosas y bellas en las que vemos realizadas la vida humana. Y de esto pues, hay tantos ejemplos en la literatura como lo que acabamos de mencionar, leer, por ejemplo, el Gilgamesh, que es de esta primera civilización mesopotámica. Es maravilloso porque está lleno de, para empezar, es la historia de un héroe que tiene aventuras, pero que está en constante comunicación con sus sueños, con los dioses, con las profecías. Entonces, la literatura pues nos muestra todo ese camino que hemos trazado. Y como dices tú, en tanto que la vida humana resulta insuficiente para satisfacer las aspiraciones humanas, pues habrá un anhelo de construir algo más elevado que va a encontrar su satisfacción totalmente en la religión. Y justo esto que mencionabas, la dualidad de miedo-esperanza, es la que critica Nietzsche cuando explica que, bueno, la esperanza es el mal. Obviamente está criticando el cristianismo porque es un absurdo, ¿no? Donde en lugar de fortalecer los espíritus, los esperanza a un ideal que puede ser inútil. Y es también, ya que estamos muy con citas, la famosa frase de Marx, que a veces está como incompleta o mal explicada, de que la religión es el opio del hombre. Y en realidad, de lo que habla es de que la religión tiene a la gente, bueno, de pronto a veces contenta, entretenida, y le impide ver más allá, que en este caso sería su materialismo histórico, su realidad, para poder liberarse, emanciparse del capitalismo. De nuevo se ven los beneficios, que para los ateos o los agnósticos que están buscando argumentos para contrarrestarlos con los teístas, pues ahí en Marx encuentran bastantes respuestas, igual que en Feuerbach, y también con Stuart Mill, por ejemplo, pregunta por qué un regalo tan valioso es concedido a unos pocos y no se reveló a la mayoría. Esta pregunta pues nos lleva al pueblo elegido, a la discriminación, a la preferencia que tiene incluso Dios por solo cierto sector y cómo entonces uno se posiciona encima de otro y tiene que llevar el liderazgo en el mundo. Es muy complicada esta pregunta. También nos habla de que pues estas religiones son especialistas en corromper corazones con sofismas. De nuevo volvemos al argumento de la afectividad. Tal vez podemos detectar ahí un paralogismo, un sofisma, pero como me está sustituyendo una necesidad afectiva, puedo obviar que intelectualmente no pasa el filtro porque me está compensando otras necesidades afectivas. Y a esta pregunta de por qué un regalo tan valioso concedido a unos pocos no se nos reveló a la mayoría, podríamos revisar el texto de Los rollos del Mar Muerto, donde vamos a encontrar todos los papiros, pergaminos que se van encontrando, sobre todo después de creo que la Segunda Guerra Mundial, que están escondidos y empiezan a encontrar las similitudes que tienen las religiones, como mencionaba en un principio, entre Mahoma y Jesucristo, las trinidades, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, arriba y abajo, todas estas dualidades dialécticas, y que a final de cuentas, bueno, sí son para unos pocos, pero además se reparten en el mapa terrestre, ¿no? Entonces, unos en la India, otros en Europa, otros en Egipto, y bueno, ahí. Pero al final de cuentas no es para todos, es unos 4 y más o menos tienen la misma lógica, quizá no ahora, pero sí en el pasado. Por ejemplo, muchos antropólogos, incluso filósofos como Russell, que citabas hace rato, dicen que las religiones han surgido porque el hombre se da cuenta de que es un ser finito y construye entonces toda una creencia en la vida ulterior después de la muerte y Stuart Mill
me interesó mucho cómo lo pone, porque dice que la religión entonces va a construir esta vida más allá para mantener el interés en la existencia de las personas. Y tenemos entonces la aplicación en el cristianismo de, bueno, este sufrimiento en vida se lo ofrezco a Dios porque sé que me lo va a recompensar en la otra vida. O es la cruz que me tocó cargar y soporto esta situación, aunque pudiera no hacerlo, pero la soporto y lo ofrezco porque creo firmemente que me la van a recompensar en la otra vida. Pero dice, por ejemplo, que la historia confirma la opinión de que la humanidad puede perfectamente bien pasarse sin la creencia en un cielo. Y nos menciona a los griegos que ellos en su religión no tenían una idea tentadora de un estado futuro. Y pensemos en estos mitos de al morir, pues todos van directamente al tártaro. No hay un paraíso, no hay un estado intermedio de purificación. De hecho, pues desaparece tu conciencia porque cuentan los griegos que al morir, pues tienes que pasar por el río Lete, que es el río del olvido. Entonces toda tu conciencia queda en el río y después lo que queda, no sabríamos bien qué será, pero lo que queda, pues se va al tártaro y ya. Hasta que llegó Platón. Uh-huh. Sí. Y ahorita que mencionabas esto del perdón y la flagelación, es lo que menciona Nietzsche en el Anticristo, que de todas las religiones, que no sé cuáles estudió, pero él menciona que de todas las religiones que ha revisado, el budismo es la que rescataría más, porque es esta que no tiene un sentimiento de flagelación. Y cuestionaríamos esto de la flagelación, porque estar en estos estados de ayuno prolongado y de estar a la intemperie con la lluvia y el granizo y soportar todos los daños al cuerpo, pues sí es una flagelación. Sí, y eso que el budismo rompe con el asceta, que todavía era como muchísimo más radical en su preparación. El budista, bueno, meditar, ayunar y esperar, ¿no? Es un poco... no por nada, ya después el Buda, en esta ruptura de la que hablaba, pues está gordito, ¿no? Porque también hay que entregarse a los placeres. Oscila entre el estoicismo y el hedonismo. Y por último, el tercer ensayo, llamado El teísmo, inicia con unas preguntas que son de petición de cientificidad en las religiones. ¿Qué fundamentos existen para las doctrinas de la religión para considerarlas como teoremas científicos? Es decir, en la práctica, las personas religiosas llevan los axiomas y la doctrina como si fuera de verdad una ley universal. Y Stuart Mill dice, bueno, ¿cuáles son esos fundamentos que están respaldando las doctrinas? Y empieza a elaborar varias ideas. Solo voy a retomar lo de la causa primera. Dice que la causación no puede extenderse legítimamente al universo material mismo, sino únicamente a los fenómenos mutables, y la causa primera no puede ser sino la fuerza. Aquí vemos sus influencias de Newton, pero también esta meta que tiene de substancializar a la naturaleza. Y la evidencia del designio en la creación nunca puede alcanzar la altura de la inducción directa, porque equivale solo a la clase inferior de evidencia inductiva llamada analogía. En otras palabras, pues no podemos nunca llegar a ese punto donde inició todo, sino que lo vemos como una analogía de dónde vienes tú, bueno, de mis padres, y así hacia atrás hasta el infinito, pero nunca podemos llegar al inicio más que por analogía. Y está hablando también de Aristóteles, ¿no? De la causalidad, de cuál es la causa primera de todas las cosas, que después retoma, bueno, Santo Tomás y la lleva el cristianismo, pero a explicar cuáles son las causas primeras y refutándolo también a la vez, porque a final de cuentas Aristóteles dice que debe ser una causa que es causa de todo, ¿no? Pero es pues es un sofisma, ¿no? A fin de cuentas. Y el teísmo, que descansa sobre la necesidad de una causa primera, nos dice Stuart Mill, pues no tiene apoyo en la experiencia, pues no hay evidencia de que una voluntad haya producido la naturaleza física. Este sería un argumento
tipo kantiano, agnóstico, que pues es de los límites que tenemos para comprobar si efectivamente una voluntad o un primer motor estuvo ahí para crear. Y también la metafísica intuicionista como la de Descartes regresó al problema de la idealización, pues la idea de un Dios perfecto en poder, sabiduría y bondad es una idea clara y distinta y por tanto debe corresponder a un objeto real. La idea de Dios implica la unión de todas las perfecciones y siendo la existencia una perfección, la idea de Dios prueba su existencia. Esta es la síntesis del argumento ontológico cartesiano que le da seguimiento al de Santo Tomás, al de San Agustín y al de San Anselmo, pero pues es un paralogismo, ¿sí? Es un argumento pues que no tiene una comprobación. Y bueno, hablando de paralogismos y de agnosticismo, para Kant, Dios no es ni un objeto directo de la conciencia ni es una conclusión del razonamiento, sino una suposición necesaria. Necesaria no por una necesidad lógica, sino por una necesidad práctica impuesta por la realidad de la ley moral. Lo que yo decía hace rato de, bueno, vamos a hacer como si sí, vamos a darnos ese permiso porque los beneficios de darlo como hecho pues son bastante buenos. Y Stuart Mill, ya terminando, nos dice que pues es una expresión un poco ingenua la tendencia de la mente humana en creer lo que le resulta únicamente agradable. O conveniente. Sí, podríamos llamarlo ingenuo o podríamos llamarlo inmaduro, afectivamente. Entonces, en este sentido, Jazmín, podríamos decir que la persona que utiliza más la razón o sobre todo el que tiene un pensamiento más científico al interpretar la realidad a partir de esta lógica, se desvela o se quita este velo de malla de la creencia en esta necesidad, digamos, espiritual de un ser superior. O sea, que las explicaciones razonables lo que van haciendo es agotar este sentimiento de creencias o de teísmo. Bueno, hay que entender, o al menos así lo percibo, que tenemos varias dimensiones y no sé si una pueda sustituir a la otra. No porque yo tenga una explicación muy lógica de los fenómenos significa que mi afectividad va a ser saciada o se va a quedar conforme con esas explicaciones. En ese aspecto creo que pueden dialogar, pero que sus necesidades van por caminos distintos. Pensaba también, mientras formulabas la pregunta, que una persona agnóstica, atea, también puede ser bastante ingenua e inmadura afectivamente. Entonces son dimensiones distintas que tienen que buscar sus cauces, ¿no? Tal vez no en los mismos objetos o en las mismas explicaciones. Si pensamos, por ejemplo, en Descartes o en Kant, que ya pertenecen a un periodo donde se explica la naturaleza de las cosas mediante la razón, pero sabemos cuáles son sus creencias, pues allí estaría el paralelismo, que va caminando de la mano, pero que se mantiene independiente para sus teorías también. Y como mencionábamos en otro episodio sobre estas distintas necesidades del sujeto, ¿no? Del pensamiento mágico. Bueno, está también la religiosidad y está también la ciencia. Podemos creer en el mito, podemos creer en el mito de Adán y Eva y podemos creer en el Big Bang con la teoría de cuerdas y no se conflictúan entre sí porque estamos hablando, como mencionas, de dimensiones distintas del desarrollo del ser humano, ¿no? Del sujeto. Para cerrar este episodio, yo quisiera decir que el mito forma parte de la realidad cultural, de la antropología. No se remonta a la antigüedad, aunque quizá nos parezca más evidente, sino que también en nuestro tiempo se encuentra. También tenemos muchas características con animismo, con fetiche, y aunque bien es cierto que muchas religiones, sobre todo el cristianismo y el catolicismo, está perdiendo adeptos, eso no significa que la necesidad de creer siga allí. De ahí es que existen otras estructuras míticas contemporáneas donde se puede manifestar. Una que menciona Humberto Eco es la del superhéroe. El superhéroe es una mistificación simbólica de un personaje que se va a encarnar mediante un ideal de una gran parte de la sociedad. Y si nos remontamos al origen de Superman, que
creo que es uno de los primeros superhéroes que se construyen. Podemos pensar en cuántas películas no se han estrenado el año pasado, creo que es Marvel, ¿no? La marca que está detrás, y cuántas personas no van al cine a verlos, ¿no? Entonces está latente. Y siguiendo esta idea, Humberto Eco llama a este misticismo como místicos laicos, que están más inclinados al retiro monástico que a la participación ciudadana. Y eso se me hace como muy interesante, es una crítica muy puntual. Y lo que hablábamos en el episodio pasado sobre amor e inteligencia artificial, si de por sí empatizamos poco, y con la tecnología, si la gente se casa con un holograma, pues todavía va a empatizar menos, va a socializar menos, pues también igual de la misma manera, ¿no? Aquí hay un retiro a lo monástico y una participación ciudadana, y hay comportamientos míticos dirigidos a lo inanimado que podemos ver con esta idea de éxito, del culto al automóvil, ahora a la tecnología, y esto nos puede hablar de una crisis espiritual y de una reconfiguración simbólica de la realidad, y en la búsqueda del origen de cada sujeto, de uno mismo, de dónde viene, a dónde voy. Cada quien elige o asume una creencia, ya sea teísta o una positivista, o bien una ateísta o agnóstica, ¿no? Está la libertad. Hay más libertad que en otras épocas para poder seleccionar, elegir en qué queremos creer. Sin embargo, sí tenemos predeterminaciones como las que mencionabas, la educación, ¿no? Sí, la educación, la autoridad, el miedo y la esperanza, que también nos habla de una antropología y de, tal vez si no es una crisis de espiritualidad, tal vez es una reconfiguración de la espiritualidad. De mi parte, al momento de estar preparando este trabajo de Stuart Mill y de pensar en algunos filósofos que están en esta línea, pienso también en el papel que tiene la educación en la formación de lograr una congruencia entre lo intelectual y lo afectivo. Pareciera que ahora están más enfocados en las habilidades socioemocionales que en lo racional y en lo intelectual. Antes era al revés, era aprender de memoria un montón de datos, de información y de teorías, pero afectivamente pues se dejaba de lado cómo se iban metabolizando todas esas teorías. Creo que ahora más que nunca necesitamos claro, al momento de tener la globalización y tener acceso a toda esta información, más que nunca necesitamos educar en esta congruencia y de acuerdo con Mill en muchos aspectos, por ejemplo, superar la mayoría de edad kantiana y dejar de atribuirle a la moral una naturaleza divina, sino una que sea racional, que sea humana, que pues desde el proceso educativo primerizo pues estemos enfocados en lo intelectual, pero también en la vida privada, en el manejo de los afectos, porque creo que esto puede conducir a un interés sincero por el prójimo y no estar en un imperativo hipotético de si te doy me das, o si tú me das yo te doy, o me porto bien para recibir un beneficio o un premio, o si hago esto mal sé que viene el castigo. O sea, superar esa minoría de edad, como dice Kant, y darle paso a tal vez el interés sincero por las otras necesidades de las personas y cultivar menos la individualidad para enfocarnos un poco más en lo colectivo. En este aspecto tal vez podemos hacer otro programa donde hablemos de estas éticas que están surgiendo del universalismo y de las utopías, que pues ya las hemos mencionado, por ejemplo, en el programa de ética ecológica o en otros, pero que pues siguen aquí apuntando desde otras teorías a que tal vez lo podemos lograr en algún punto. ¿Cuáles consideran ustedes que son las funciones o la función de la religión? ¿Cuáles deberían ser también nuestros referentes, nuestros guías espirituales? Si nacemos en un contexto geográfico determinado, vamos a encontrarnos con que ya hay una religión por antonomasia. Si debemos creer en esa o es mejor conocer
las diversas respuestas que tienen otras religiones para seleccionar la que más se adecue a nosotros. ¿Sería esa la sensación del sentido espiritual? ¿O bien habría que adoptar la que se encuentra en nuestro punto geográfico y en nuestra familia? Cuéntenos en las redes sociales cuál es su opinión acerca de este tema, de la función de las religiones. Gracias por acompañarnos. Gracias a la Universidad del Valle de Temajac por prestarnos las instalaciones de cabina, a Rapiña por la elaboración de nuestro logo. Nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, YouTube y nos pueden seguir en Facebook e Instagram. Suscríbanse a nuestro podcast para ampliar la comunidad y si conocen a alguien que le interesen estos temas que presentamos en Carromato, le pueden compartir nuestras redes o el enlace de nuestras plataformas. Nos vemos en el siguiente episodio.